noches con todos, gracias por acompañarnos y bienvenidos a la emisión estelar del Noticiero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Tenemos el desarrollo de diferentes temas de interés nacional. Compañeros, amigos, muy buenas noches. Les recordamos que este informativo es retransmitido por Radio América 93.3 FM en Guayaquil y 104.5 FM en Quito. Y empezamos, 2 trabajadores murieron en un triple choque en la provincia de Los Ríos. El accidente se produjo esta mañana después que salieron de sus viviendas en Babahoyo. Las víctimas son Kevin Joel de la Cuadra Ruiz y Fabián Cuello Salazar, quienes circulaban en una motocicleta y fueron impactados por un tráiler en el cantón Baba. Nadie lo esperábamos. Él iba a salir a su trabajo y compañero con un compañero en la moto y sabemos que un tráiler se les cruzó, se les metió adelante y eso es lo que... ¿Le confirma lo del tráiler? Hasta ahorita está confirmado que dice que es un tráiler. Los cuerpos de los trabajadores de Piladora los trasladaron a la morgue de Babahoyo, a donde llegaron sus familiares a retirarlos. Oiga, claro que para mí es una decepción tan grande que tengo en mi vida, que nunca pensaba. Hace 8 días se me murió mi madre, ahora me muere mi hijo. Qué bestia tan grande, Dios mío lindo. Según el parte de la Comisión de Tránsito del Ecuador, los conductores de los vehículos abandonaron la escena del siniestro. Carlos Hidalgo, TC Televisión. La policía evitó el linchamiento de un presunto delincuente en una parroquia rural de La Tacunga, provincia de Cotopaxi. El vehículo en el que se movilizaba fue incendiado por la multitud. En Joseguango, los moradores rompieron los vidrios de un patrullero y quemaron una camioneta de 2 supuestos delincuentes. Cerca de 300 personas querían agredir a quienes supuestamente robaron ganado. La policía impidió que eso suceda. Se acercaron personas de diferentes sectores del cantón La Tacunga para el reconocimiento de las reses. A la vez que ellos verifican que las reses son robadas, ellos realmente tomaron otras alternativas. Sin embargo, fue tarde cuando los bomberos apagaron el incendio. La camioneta se quemó por completo. Los comuneros argumentan que los supuestos delincuentes huían con ganado en el vehículo. Las personas de la parroquia Joseguango Bajo y más bien del sector rural viven de esto, ¿no? De la ganadería, de sus animalitos. Pues hay personas que se acercaron incluso de la tercera edad, las cuales han sido afectadas por estos robos. Joseguango es una parroquia rural ubicada al norte de La Tacunga, aunque aseguran que eran más personas las que estaban en la camioneta. Solo una fue capturada. Cristian Hidalgo, TC Televisión. Segundo caso de sicariato en lo que va del 2021 en el cantón Milagro, provincia del Guayas. La víctima es un joven de 24 años quien, según la policía, hace poco había salido de cumplir una sentencia. Ocurrió poco antes de las 10 de la mañana de este viernes en las calles Paquilla y Río Pastaza del sector Bellavista. A Eric Segura Campuzano, de 24 años de edad, le propinaron varios impactos de bala en la cabeza. Se encuentra en este momento criminalística haciendo el levantamiento de indicios balísticos, de huellas, vestigios que conlleven a determinar cómo se suscitó el hecho y sobre todo a saber el arma que fue utilizada para victimar a esta persona. Sí, tipo sicariato. 2 personas a bordo de una motocicleta se conoce que habrían causado este crimen. Este es el segundo crimen bajo la modalidad sicariato que se registra en lo que va del año en el cantón Milagro, provincia del Guayas. Pensaba que eran cohetes, camaretes, pero no, en realidad ha sido un sicariato, presumiblemente al panita lo ejecutaron y mire lo que está sucediendo ahora. Milagro está perdido en delincuencia, robos, asaltos, extorsión y tantas cosas por el estilo. En el lugar de los hechos no se encontraron indicios balísticos y esperan que la autopsia les permita recuperar alguna de las balas que acabaron con la vida del joven, que hace menos de un mes recuperó su libertad. La víctima registra antecedentes por asociación ilícita y se encontraba detenida en el penal hasta cerca del mediados de diciembre, que dicen que hace aproximadamente un mes es lo que se encuentra libre, ha recobrado su libertad. La familia del fallecido, consternada por lo que sucedió prácticamente en la esquina de su casa, observaba desde lejos cómo los agentes revisaban la escena como parte de las pericias. Ellos prefirieron no pronunciarse y compartir su dolor entre ellos.
La Policía Judicial y la DINASED continúan tras la pista de los familiares de Luis Hermida, principal sospechoso en la muerte de Lisbeth Vaquerizo. De ellos se desconoce su paradero desde el pasado miércoles. Luego de 23 días de ocurrido el crimen de Lisbeth Vaquerizo en su vivienda en Puerto Azul, un juez firmó 4 boletas de detención con fines investigativos dirigidas para Nancy Núñez, Bolívar Hermida y Miguel Ángel Hermida, padres y hermano de Luis Hermida, principal sospechoso de la muerte de la mujer de 30 años. La policía conjuntamente con el señor fiscal que lleva la causa fueron a esos lugares a hacer los allanamientos pertinentes, un allanamiento en Puerto Azul, en Sauces y en Portete. Las boletas eran 4 boletas, la una para el papá, la mamá, el hermano y para un funcionario de una funeraria. Tras la medida, ninguno de los requeridos en las boletas fue aprehendido. Sin embargo, llama la atención lo ocurrido durante la diligencia en Puerto Azul, donde viven los padres de Luis Hermida. En Puerto Azul, el fiscal ya indicó que no era necesario el allanamiento, toda vez de que él tenía información de que el guardia le había dicho que ya estaba cerrado y claro, la policía constató de que todo estaba cerrado, pero no se ha allanado eso, porque el fiscal indicó que no era necesario. Ante esta particularidad de no ingresar a la vivienda de los padres Hermida, a pedido del fiscal Luis Machado, el comandante de policía César Zapata ratificó que quien dirige la investigación sobre la muerte de Vaquerizo es la fiscalía. Y nosotros fuimos con la autoridad competente. O sea, el fiscal nos dijo allanen, allanó la policía. No allanen, no allana la policía. Es decir, que no solo Luis Hermida está en calidad de prófugo de la justicia y que según su abogado se encontraría en Colombia desde el pasado 29 de diciembre, sino ahora se suman sus padres y hermanos quienes aparentemente se encuentran junto a él. También he puesto otras unidades de inteligencia para que les ubiquen, detenerles y traerles ante la autoridad competente, en este caso ante el fiscal. Los familiares de Lisbeth Vaquerizo continúan con protestas pacíficas pidiendo celeridad en el proceso judicial. Vanessa Filella, TC Televisión. Desde varios cantones del país se reportan pacientes que aún no logran acceder a una cama de cuidados críticos. La ocupación en las UCI se encuentra en un 86%. Juan Pablo Ruiz tiene los datos más recientes de la situación hospitalaria ante el incremento de los casos de COVID-19. No hay camas para tanta gente contagiada de COVID-19. Guayaquil terminó esta semana con una ocupación del 95.6% en cuidados intensivos. Y en hospitales como el Teodoro Maldonado, los familiares de los pacientes están temerosos por los cadáveres que salen de este lugar. A veces te llaman por teléfono de adentro para decirte que sí está bien el enfermo o para decirte que ya murió. Son 2 opciones que hay. En cambio, en el centro de la urbe, en el Hospital Bicentenario, los familiares de los pacientes claman por información de sus seres queridos. Nos desespera, si sea una información que nos digan, porque todos somos humanos y nos asustamos saber que no sabemos cómo está nuestro paciente. Mientras tanto, ciudades como Quito, la saturación hospitalaria hace que en promedio 20 a 60 personas estén en lista de espera para acceder a UCI. Se ha duplicado el número de casos graves y eso es un problema bastante serio. Tenemos ya saturado el sistema, al menos en este hospital. El 90% de las personas que se contagian son entre familiares. En Quito, el Hospital de las Fuerzas Armadas suspendió las atenciones médicas debido a la gran cantidad de pacientes. Pichincha ha superado a Guayas en el número de fallecidos a causa de COVID-19. En cambio, en Portoviejo y en el Cantón Santa Ana, que días atrás hubo fiestas, ahora llegan en grupos familiares a los hospitales. Y los sobrevivientes cuentan su historia. Me mantuve ahí como mes y medio, aislado. Hasta hacerme la tercera prueba, que ya me salió totalmente negativo. Eso te produce paro respiratorio y caes y mueres. Los que se han muerto. Yo me sentía muy frustrada. Provincias como Imbabura o El Oro ya no tienen espacio para atender a más pacientes. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. Y a propósito de este tema, la próxima semana está previsto que Ecuador se convierta en el segundo país de la región en recibir las vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer. La meta del gobierno es inmunizar este año a 9 millones de personas. Lo hará a través de 18 millones de dosis de distintos proveedores. Las primeras 86.000 dosis que arribarán durante la siguiente semana serán destinadas a personal médico de primera línea y adultos
adultos mayores que se encuentran en geriátricos. En marzo empezará la etapa de vacunación masiva con 115.000 dosis por día. La información que acaba de dar Rocío más clara no puede ser. Son 9 millones de personas que se van a vacunar en todo el año 2021. Me he tomado la molestia, no la molestia, el tiempo simplemente de leer el plan de vacunación que tiene el gobierno con el comité empresarial. Es una conjunción pública y privada para poder vacunar la mayor cantidad de gente posible. Leo en redes, leo comentarios, escucho en la radio, veo también opiniones de gente supuestamente preparada tratando de destruir esta iniciativa. ¿Qué es lo que sucede? No es cierto que hay 86.000 vacunas para 500.000 personas, no. Son 86.000 dosis para 43.000 personas. Esa fase es la fase 0, es un plan piloto para ver cómo Ecuador reacciona, para ver cómo Ecuador puede o no puede ejecutar este plan. Luego vendrán 2 millones de vacunas más. Cuando lleguen las vacunas llegarán en contenedores especiales provistos por Pfizer. Vienen en congelados, en termos de congelamiento. Vienen para durar 21 días hasta menos 70 grados centígrados. Entonces, no hay riesgo. Los que opinen diciendo que esto es un peligro, que no se confían, que no se pueden imprimir las papeletas y van a poner vacunas, etcétera, etcétera, que aquí la cadena de frío, que aquí hace calor, que el congelador de mi abuelita es más fuerte, etcétera, etcétera, son simplemente detractores. Dejemos de ser negativos. Vamos hacia adelante. A partir del 18 empezarán a vacunarse las personas que más lo necesitan, el personal médico y los ancianos. Estemos orgullosos de que hemos podido conseguir esto y ojalá a lo largo del 2021 vacunemos a los 9 millones de ciudadanos que necesitan vacunarse. Luego, en mayo, junio, ya el sector privado seguramente podrá importar vacunas. Entonces será diferente. Pero hasta ahora, solamente los gobiernos, los estados, en todas partes del mundo es igual. Solo los estados pueden comprar las vacunas. No hay ningún ente privado que los puede comprar. Próximamente lo harán. Pero mientras tanto, amigos, seamos optimistas. Ya falta poco. Y en este mismo tema de la vacunación, el presidente del directorio del IES, Jorge Guatet, confirmó que 17.000 médicos que trabajan en hospitales del Seguro Social recibirán las primeras dosis que arribarán al país la próxima semana, como se ha anunciado. Guatet además informó que esa institución tiene planificado adquirir vacunas para los afiliados. Y en el hospital del IES, Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, se registraron los cambios tras la designación del nuevo gerente. 10 quirófanos que estaban inutilizados fueron habilitados. Además, se recuperaron 20 ventiladores mecánicos de las bodegas. Con esto se incrementa la capacidad de esta casa de salud para atender a pacientes en condición crítica. Se informó además que 80 médicos que también trabajan en clínicas privadas son investigados por haber realizado más de 1.700 derivaciones a prestadores externos. Dentro del propio presupuesto del hospital, lo que se va a hacer es asignar los recursos para que las cosas vayan funcionando, ¿no? Y para que esto es un tema de gestión más que de presupuesto. El vínculo de esos 80 trabajadores que han derivado 1.754 derivaciones representan en millones de dólares un total de $1.216.199. Esto quiere decir que si el 30% el costo era menor, si lo atendían en el IES, nos hubiéramos ahorrado $364.000 de ese valor.
La Contraloría General del Estado determinará responsables del error en la impresión de más de 6 millones de papeletas presidenciales. Analistas electorales explican las pérdidas económicas que provocará. Son 6.244.000 papeletas electorales que deben ser destruidas por tener un error de impresión. Según analistas, el protocolo de destrucción debe validar con notario público el número exacto de papeletas y su efectiva destrucción. Esto va a costar. Y de seguro el proceso, como tiene que ser tan técnico, debería hacerse una contratación. En la cláusula 11ª del contrato para la impresión de papeletas consta que en el caso de ser necesario se pueda celebrar un contrato complementario, lo cual habría sido aplicado para retomar la impresión corregida de las papeletas para binomio presidencial. Si es que ya se está imprimiendo una nueva papeleta, es un contrato modificatorio sobre la marcha al contrato base. Pero ¿quién va a pagar los $561.000 que costará la reimpresión de estas papeletas? Según el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Fausto Camacho, esto lo debe determinar la Contraloría General del Estado. Y habrá que, luego de un examen, establecer seguramente una glosa que establezca el resarcimiento de los costos. La presidenta del CNE, Diana Tamaín, es quien firmó el contrato. La administradora de este proceso es la especialista en logística, Laura Ayala, quien junto al personal de control de calidad debieron ser los responsables de revisar las artes finales previo a la impresión, y Esteban Rosero, coordinador de participación política, quien entregó la información y logotipos de las organizaciones políticas. Gustavo Merino, TC Televisión. Y por otro lado, el Comité Nacional de Debates entregó formalmente las 64 preguntas que se formularán a los candidatos presidenciales en el debate oficial organizado por el CNE. TC Televisión es el canal matriz de este evento que contará con la presencia de los 16 postulantes. Gustavo Merino nos cuenta quiénes serán los moderadores. Se preguntó sobre Es el primer debate oficial en la historia de Ecuador para candidatos a la presidencia. Se desarrollará en Guayaquil este 16 y 17 de enero, para lo cual el Comité Nacional de Debates entregó este viernes 64 preguntas que serán utilizadas en las 2 jornadas del debate. Están colocadas cada una individualmente en sobres que están siendo sellados y firmados por el notario. Es decir, no hay manera de que esto pueda filtrarse. Las preguntas fueron entregadas a los moderadores del evento, los periodistas Ruth del Salto y Lolo Echeverría. Los sobres se abrirán a elección de cada candidato, pero de acuerdo a 4 temáticas. El primer día, temas de empleo y economía. Luego, educación, salud y grupos vulnerables en el segundo bloque. El segundo día va en el primer bloque corrupción, lucha contra la corrupción e institucionalidad democrática. Y en el segundo bloque va relaciones internacionales y derechos humanos. Para cada pregunta, los candidatos tendrán 2 minutos para desarrollar su respuesta. Según el comité, lo que se busca es que la ciudadanía conozca las propuestas de los candidatos. Este ejercicio democrático creemos que puede aportar a un voto informado. La presidenta del CNE, Diana Tamaín, desde Guayaquil, afirmó que todos los candidatos confirmaron la asistencia al debate presidencial. Los 16 candidatos han confirmado su presencia, han estado sus delegados en los procesos de sorteo, en su intervención y en toda la dinámica del debate, y en caso de no existir la presencia de uno de ellos, cometerán infracción electoral con sanciones muy drásticas que van desde multas económicas hasta la suspensión de derechos políticos. La sede del primer debate presidencial en la historia del Ecuador será TC Televisión desde la ciudad de Guayaquil. Gustavo Merino, TC Televisión. Seguimos en el tema electoral. Vamos con Mauricio Ceballos, quien está en la Delegación Provincial Electoral del Guayas, con algunas novedades. Mauricio, cuéntanos a esta hora. ¿Cómo estás, Andrés? Amigos televidentes, muy buenas noches. Bueno, efectivamente nos encontramos en el Salón de la Democracia, en donde por primera vez este consejo, si lo podríamos determinar así, llega a este pleno previo a lo que será este debate presidencial el fin de semana. Pero para contarnos, y ya en este momento se está ajustando, no sé si Billy podemos ver, se está ajustando todo lo que es sonido. Se tiene estipulado que a las 8 de la noche los consejeros y también su presidenta, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, ya estén aquí presentes para tratar un punto específico. Y para ese punto específico hemos llamado aquí a
el director John Gamboa, quien nos puede, de la delegación electoral del Guayas, para que nos relate más o menos qué es lo que va a pasar esta noche después de las 8 de la noche. Bueno, esta noche el Pleno del Consejo Nacional Electoral sesionará aquí en la ciudad de Guayaquil con el punto único de la aprobación del diseño de la papeleta presidencial. Luego de que ha habido un error en la papeleta anterior, tiene que volver a aprobarse y para enviar a la impresión nuevamente de las papeletas de presidente. ¿Qué tiempo podrá tomar esta reunión? Bueno, dependerá mucho de la sesión, el inicio, y luego depende del debate que tengan los señores consejeros, porque si bien va a ser un punto único, la otra sesión la realizarán el día de mañana. ¿Todo listo para el debate también, para culminar? Sí, el debate presidencial es obligatorio, todos los candidatos deben participar, se ultiman detalles, ya se entregaron las preguntas a los moderadores, y de esa manera preguntas secretas que los candidatos aún no las conocen y que las conocerán en el momento del debate. Perfecto, muchísimas gracias a John Gamboa. Eso es lo que se determina en estos momentos. Nosotros vamos a estar más adelante en el noticiero desde que comience o quienes van llegando, y si esto también, por supuesto, comienza de manera puntual. Nosotros vamos a continuar con el noticiero. Muy buenas noches. En instantes, asesinan a un menor de edad por aparente caso de drogas. Además, doloroso adiós a policía asesinado mientras cumplía su deber en Manabí. Detalles cuando regresemos. Pasamos a revisar el ámbito internacional para contarles que el mundo superó los 2 millones de muertos por COVID-19. Casi la mitad de los fallecidos en la pandemia se han registrado en América, mientras que Europa suma 650.000, el sur de Asia 190.000 y Medio Oriente 126.000. Mientras que el director ejecutivo del laboratorio estadounidense Moderna admitió que el coronavirus ha llegado para quedarse y que se transformará en una enfermedad endémica. Vamos a ver. Mientras el mundo superó los 2 millones de muertos y más de 93 millones de infectados por el coronavirus, las esperanzas están volcadas hoy en las vacunas que fueron desarrolladas en tiempo récord para terminar con la enfermedad. ¿Pero realmente terminaremos con esta amenaza? Para el director ejecutivo del laboratorio estadounidense Moderna, que desarrolló una exitosa vacuna contra el COVID, el coronavirus ha llegado para quedarse y se transformará en una enfermedad endémica. El SARS-CoV-2 no desaparecerá y vamos a vivir con este virus para siempre, afirmó sin dudarlo. Casi la mitad de los 2 millones de fallecidos en la pandemia se han registrado en América, mientras que Europa suma casi 650.000, el sur de Asia 190.000 y Medio Oriente 126.000 decesos. La OMS atribuyó el aumento exponencial de casos en Sudamérica al incumplimiento de restricciones. El aumento de contagios de COVID en la región ha llevado a México a sus cifras más letales desde el inicio de la pandemia, mientras que Brasil tuvo que decretar un toque de queda en el estado de Amazonas ante el colapso de la salud pública en ese estado. Chile, por su parte, intenta controlar la propagación de la cepa británica del COVID, de la que ya se han registrado 18 casos. Los balances diarios después de las fiestas de Navidad y fin de año han devuelto cifras de fallecidos y nuevos contagios que no se veían desde julio del año pasado. El virus tampoco da tregua en Europa. Este viernes superó los 30 millones de enfermos. Entre los países que experimentaron alzas preocupantes de casos en los últimos 7 días están España, Portugal, Alemania, Reino Unido y Francia. El director general de la OMS pidió este viernes que las campañas de vacunación contra el COVID se activen en todo el planeta en los próximos 100 días. Pamela Montilla, TC Televisión. Al menos 23 personas que recibieron las vacunas ya de Pfizer-BioNTech contra el COVID murieron en Noruega, y 13 de las muertes posiblemente estén relacionadas con los efectos secundarios de la vacuna, de acuerdo con la Agencia Noruega de Medicamentos. Las 13 personas tenían más de 80 años. La agencia destacó que los efectos secundarios comunes de la vacuna de Pfizer-BioNTech, como fiebre y náuseas, podrían haber causado la muerte de algunos pacientes. Atención amigos, alerta en la zona costera del país en las noticias nacionales. 23 plantas están calificadas con bandera roja según gestión de riesgos para este fin de semana por oleajes y aguajes. Mucha atención.
El fuerte aguaje pronosticado por el Instituto Oceanográfico de la Armada para la segunda semana de enero llega acompañado de un gran oleaje que mantiene en alerta 33 puntos en la franja costera ecuatoriana. Está demasiado bravo, está fuerte el aguaje, está jalando demasiado. Las playas de San Clemente y Jaramijó en Manabí sufren el mayor impacto de las olas, donde el agua ha chocado contra cabañas y embarcaciones, afectando a muchos negocios que han buscado surgir tras la pandemia mundial. Mientras que en La Libertad, una persona se salvó de morir ahogada tras quedar atrapada en medio de los fuertes oleajes. Afortunadamente, surfistas que se percataron del hecho lograron salvarlo. En tanto, en Salinas, como ya es común en estos eventos naturales, el agua y la arena cubrieron parte del malecón y la segunda avenida. Estoy observando que está demasiado bravo y se está subiendo hasta el malecón. Hay una parte en la cual la arena ha llegado hasta el malecón, pero gracias a la acción del municipio se ha aclarado rápidamente. Aunque la gran mayoría de las playas están abiertas al público, las banderas rojas advierten a la población no ingresar a las mismas durante los próximos días. Según reportes del INOCAR, la intensa actividad en el mar se mantendrá este fin de semana. Y una serie de sismos sucesivos se registró en la provincia de Esmeraldas. El de mayor magnitud tuvo una magnitud precisamente de 5.8 grados. El epicentro fue en el mar. Fue sentido en Quito, según reportes de varios usuarios en redes sociales. Los otros sismos fueron de 4.14 y 3.75 grados y coinciden que sus epicentros fueron en alta mar. En otros temas ya nacionales le contamos que Ecuador firmó un acuerdo con la DFC, que es la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, justamente por un crédito de 3.500 millones de dólares. El secretario de Gabinete de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, también el ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, y la embajadora de Ecuador en los Estados Unidos, Ivonne Baki, son parte de este equipo negociador de Ecuador en Washington. En este momento nos acompaña justamente desde Estados Unidos, desde Washington específicamente, Juan Sebastián Roldán, secretario de Gabinete de la Presidencia. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas noches. Buenas noches, Gisela. Muchas gracias por la entrevista. Ministro, de los 3.500 millones de dólares que recibiremos de la DFC, ¿cuánto se calcula que se pagará a China, que es el mayor acreedor que tenemos con más de 5.000 millones de dólares en deuda? Gisela, esta gran noticia para el país de 3.500 millones de dólares significan un paso más en mejorar las condiciones económicas para el Ecuador. Lo que vamos a hacer con eso es pasar deuda cara a tener una deuda en este momento que va a ser a 8 años plazo y a menos de 2.5% de interés. Es decir, son grandes noticias para el Ecuador. ¿Cómo vamos a seleccionar esa deuda que vamos a pagar? Vamos a mirar toda la deuda que tenemos y sobre la base de esa mirada, de ver cuál es el interés que tiene cada uno de los tramos de la deuda, tomaremos una decisión. No solamente hay deuda china cara, también hay deuda de otro tipo cara y por tal razón tenemos que ver cuáles son las mejores condiciones para que cuando reemplacemos esa deuda podamos invertir en el Ecuador. Pero justamente al que más le debemos es a China y está relacionado con el tema del petróleo, porque lo que se espera es justamente que pagando estos rubros se libere la preventa petrolera que teníamos. Tenemos varios tipos de deuda, también hay deuda interna, tenemos otra deuda que asciende a entre 8 y 9%, es decir, la buena noticia es que vamos a poder reemplazar deuda y no solamente reemplazar deuda, sino que parte de este dinero va a ir a créditos para el sector productivo que tanto lo necesita. Exactamente, ese es otro tema importantísimo, que este crédito también servirá para reactivar la economía. ¿Se van a crear nuevos proyectos, líneas de crédito para la microempresa o a qué sectores específicamente estará dirigido el dinero? Nosotros vamos a trabajar con la Corporación Financiera Nacional, con la banca pública y también con la banca privada, para que este dinero llegue lo más rápidamente a las personas que más lo necesitan, con la preferencia de los micro, pequeños y medianos emprendedores, que son aquellos que más trabajo generan y que necesitan del apoyo
de este tipo de créditos. Ahora, ministro Roldán, y se va a verificar que justamente estos créditos sean más ágiles, porque mucha gente se ha quejado de los créditos que se daban en el programa Reactívate Ecuador y que pues no tenían tanto acceso o el acceso era muy difícil a estos créditos. Se va a buscar justamente, como usted dijo, que llegue a quienes más lo necesitan y que sea más ágil, porque la urgencia es inmediata de dinero circulante para las microempresas. Precisamente por eso vamos a incorporar a los sectores públicos y privados para que puedan llegar a la mayor cantidad de empresarios que hoy día necesitan salir adelante, desde una tienda hasta una empresa grande. Hoy nos vamos a concentrar en ayudarles con el dinero que ellos van a reinvertir en el país y por tal razón va a generar bienestar en todos los ecuatorianos. Ahora, esta es una negociación que se realizó muy rápido, en muy corto tiempo. ¿Cuáles son las garantías que se entregaron a la DFC? No estamos entregando garantías, este es un acuerdo marco en el que luego nosotros vamos a comenzar a recibir el dinero por proyectos que entreguemos. Por ejemplo, si tenemos las torres de CNP y decidimos venderlas y valen entre 170 y 200 millones de dólares, nos ponemos de acuerdo con DFC de que la información que le estamos entregando es la correcta y mientras comience el proceso para la venta nos prestan el dinero. Con eso nosotros reemplazamos deuda, prestamos dinero a los ecuatorianos y cuando se vende el proyecto decidimos si prepagamos el dinero que le debemos a DFC o si es que nuevamente inyectamos dinero en la economía. Y así lo hacemos también con proyectos de concesión y delegación de administración. Como ustedes saben, en el Ecuador hay muchas empresas que no se pueden vender por constitución ni por ley y es decisión del gobierno siempre respetar la norma. Pero hay otras que sí se pueden hacer. E imagínense lo bien que le haría al Ecuador que 200 millones de dólares entren a nuestra economía cuando hoy día son torres de celulares, que es un negocio de las telefónicas que se está vendiendo en todo el mundo. Ahora, ministro, por último, sé también que están en Washington negociando el traer más vacunas para el Ecuador. ¿Cómo va esa negociación? Y si las vacunas, las primeras que van a venir con ustedes cuando regresen. El presidente de la República anunció el otro día que subimos de 50.000 a 86.000 vacunas. Ese es parte del gran trabajo que ha hecho el Ministerio de Salud y el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, como ha sido el gran trabajo, el tema económico de Mauricio Pozo, el ministro de Economía, bajo el liderazgo permanente del presidente de la República. Esto sí se hizo rápido y al mismo tiempo han sido más de 5 viajes a Washington en los últimos 4 meses, Gisela, para poder conseguir estas buenas noticias para el país. La próxima semana el Ecuador comenzará a vacunar a sus médicos y a las personas más vulnerables y es el segundo país de toda América Latina que comienza a vacunar con la vacuna Pfizer, que es la única que en este momento en nuestro continente tiene la certificación de la certificadora norteamericana FDA y de la certificadora europea de que no hay contraindicaciones y que las posibles secuelas son las mínimas del caso. Definitivamente buenas noticias. Ministro Roldán, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista. A ustedes, muchas gracias. Una buena noche. Seguimos con más información. Un poderoso terremoto dejó más de 40 muertos y cientos de heridos en la isla indonesia de Sulawesi, con varias personas atrapadas bajo los escombros y docenas de réplicas que llevaron las autoridades a advertir de más movimientos que podrían desencadenar un tsunami. Sismo mortal en Indonesia. Un terremoto de magnitud 6,2 se produjo este viernes en el oeste de la isla de Sulawesi, provocando pánico entre sus habitantes. Decenas de personas murieron, 850 resultaron heridas y varios edificios se derrumbaron, entre ellos un hospital. El epicentro fue a 36 kilómetros al sur de Mamuju, capital de Sulawesi, que cuenta con 110.000 habitantes. Ahí los socorristas buscaban a más de una decena de pacientes y personal médico desaparecidos bajo los restos del hospital. Como pueden ver detrás de mí, de este hospital hemos sacado 2 víctimas fallecidas. Todavía estamos intentando encontrar más víctimas entre los escombros, pero no sabemos si están vivas o no. Varios edificios, entre ellos hoteles y la sede del gobierno local, sufrieron importantes daños. Tras el sismo se registraron deslizamientos de tierra que cortaron el acceso de una de las principales carreteras hacia la provincia. La Agencia de Meteorología y Geofísica Indonesia advirtió de la posibilidad de nuevos temblores y pidió a los habitantes evitar las costas por el riesgo de tsunami. Cerca de 15.000 personas han huido de sus hogares desde el terremoto y es probable que la pandemia de coronavirus complique la distribución de ayuda. El archipiélago indonesio se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico, una zona de fuerte actividad sísmica. Pamela Montilla, TC Televisión.
En Chile, un incendio forestal descontrolado amenaza viviendas en la región de Valparaíso. Los detalles en el siguiente resumen de Noticias Internacionales. Un importante incendio forestal se extendió en las últimas horas en la zona del litoral costero, en el centro de Chile. El fuego amenaza a casas que se encuentran próximas a las llamas. Las autoridades decretaron alerta roja y evacuación inmediata de al menos 2 poblaciones de una zona especialmente compuesta por bosques. El aire es irrespirable y se espera una compleja situación por el clima. Un autobús de la ciudad de Nueva York quedó colgado de un puente después de estrellarse en la autopista Cross Bronx, dejando al menos 9 personas heridas. La sección trasera del vehículo permaneció en el puente, mientras que la parte delantera quedó colgada verticalmente entre el puente y la carretera que pasa por debajo. Las causas del accidente todavía no son claras, pero según la autoridad metropolitana, el autobús se salió de la vía después de que el conductor perdiera el control cuando intentaba hacer un giro. Los fiscales estadounidenses creen que los seguidores del presidente Donald Trump planeaban capturar y asesinar a congresistas durante su ataque al Capitolio la semana pasada, según un nuevo documento judicial. Con esta acusación, los abogados del Departamento de Justicia buscan la detención de Jacob Chansley, el chamán de las teorías conspirativas de Cannon, que entró en el Capitolio con el torso desnudo y con unos cuernos en la cabeza. Corea del Norte exhibió su poderío militar, incluido un nuevo misil balístico para submarino, en un desfile recogido este viernes por los medios del régimen y celebrado para conmemorar el Congreso del Partido Único, donde se reforzó la figura del líder Kim Jong-un. Durante el desfile, el régimen mostró parte de su arsenal, incluyendo un misil balístico para submarino que no había sido visto hasta la fecha. Pamela Montilla, TC Televisión. En otro tema, le contamos que el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, acudió voluntariamente el día de hoy a la Fiscalía para desvirtuar las acusaciones en su contra. Además, negó cualquier participación en hechos ilícitos y señaló que se lo puede verificar con información que está a disposición de la ciudadanía. En el tuit en el que publicó el comunicado, el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, escribió: insisto, no he sido accionista ni dueño de empresa alguna. Nunca ejercí cargos simultáneos en sectores público y privado. Ya en el documento dice: como ciudadano acudí hoy voluntariamente a la Fiscalía para desvirtuar las infundadas acusaciones en mi contra, en el marco de un proceso que violentó mi honra, dignidad e intimidad personal, incluido el allanamiento de mi domicilio. Niego cualquier participación en hechos ilícitos para beneficiar a terceros en el ejercicio de mi vida pública y privada. No he sido accionista ni dueño de empresa alguna. Tampoco ejercí simultáneamente cargos en los sectores público y privado. En los últimos 23 años trabajé bajo relación de dependencia, desde 2007 hasta 2014 en la vicepresidencia y presidencia de la República, desde el 2014 hasta el 2017 en la empresa privada. Las fechas exactas constan en el historial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Ministerio de Trabajo. En el caso de los contratos de Veritas DDV con vicepresidencia de la República entre 2011 y 2012, mientras fui funcionario público, estos contratos pasaron por todos los procesos legales, administrativos y financieros. Como funcionario de Veritas DDV en Quito entre junio de 2014 y mayo de 2017, ejercí mi derecho al trabajo. En ese contexto, los contratos con clientes del sector público y del sector privado se enmarcaron en la ley y normas vigentes. Y finaliza señalando: los denunciantes manejaron maliciosamente las fechas, sin base documental, para involucrarme en el presunto ejercicio paralelo de cargos en la vicepresidencia de la República y Veritas DDV. Hoy empezó la diligencia de reconstrucción de los hechos por la muerte de 2 militares y un policía durante los hechos precisamente del 30 de septiembre del 2010. Fabiola Santana nos cuenta qué procedimientos se ejecutaron en el marco de esta investigación. A 10 años de la revuelta del 30 de septiembre, la Fiscalía aún busca culpables. En este caso investiga el delito de asesinato de 3 uniformados, el policía Froilán Jiménez y los militares Darwin Panchi y Jacinto Cortés. Claudia Romero es la fiscal del caso. Encontrar la verdad de los hechos. ¿Qué es lo que pasó? ¿Quién dio la orden? ¿Cómo se ejecutó el operativo? Este viernes inició la reconstrucción de los hechos desde la Brigada Patria en La Tacunga hasta el Colegio Militar Eloy Alfaro en Quito. Ahí, en ese entonces, se tomaron las decisiones que terminaron
en la operación de evacuación del entonces presidente Rafael Correa del Hospital de la Policía en Quito. El entonces comandante de las Fuerzas Armadas participó en la diligencia y habló sobre la orden de rescate. La orden verbal del presidente al ministro de Defensa y del ministro de Defensa al jefe del Comando Conjunto. Esta diligencia continuará el sábado en el Regimiento Quito y Avenida Mariana de Jesús, este último escenario de la muerte de los uniformados. Aquí son investigados 4 militares en servicio activo y 5 en servicio pasivo. Fabiola Santana, TC Televisión. Han pasado 13 años desde que se prometió construir la refinería del Pacífico en el sector del Aromo, en la provincia de Manabí. La obra buscaba abastecer de combustible al Ecuador y a gran parte de la región sudamericana. Sin embargo, tal promesa no se cumplió. Tuvo sobreprecios y el caso hasta ahora no tiene personas detenidas. Se le ofreció como una solución para obtener combustibles en Ecuador y también en la región. Así empezó el sueño de la refinería del Pacífico el 7 de enero del 2008, con las firmas de Petroecuador y PDVSA. Para ese entonces, los presidentes de Venezuela y Ecuador ponían la primera piedra. En el 2010 se firmó el contrato de los estudios de ingeniería básica, cuyo valor fue de $259 millones. En el 2012 se pagaron otros 235 millones más para remover la tierra. Con el pasar del tiempo, los contratos que estaban valorados en $500 millones pasaron a costar en marzo del 2017 más de 1.500. La nivelación de los predios fue adjudicada a la constructora brasileña Odebrecht. Como trabajos complementarios, también estaban un complejo habitacional, uno deportivo, hasta un acueducto que iba a llevar agua cruda a la refinería, que hasta hoy es una promesa incumplida. La Superintendencia de Compañías resolvió el 12 de marzo del 2019 la liquidación de la refinería del Pacífico y puntualizaba que Petroecuador cumplió con las obligaciones, pero PDVSA no. Además, se sumó un informe de una empresa de Reino Unido, cuyo nombre es RPS Energy, avalada por la ONU. Esta reveló que hubo un 23% de sobreprecio en obras tempranas como terrenos, un acueducto, vías, campamentos y también una plataforma. El caso está en investigación, pero por ahora no hay detenidos y tampoco personas procesadas. Para José Herrera, quien es el encargado de liquidar la fallida refinería de El Aromo, el asunto es un dolor de cabeza. Porque tenemos problemas judiciales, jurídicos que están de por medio. Nosotros hemos, repito, comparecido a todos los procesos que se están ventilando en este momento y aspiramos que se puedan solventar en el corto plazo. Irónicamente, los terrenos nivelados para la refinería del Pacífico, que fue prometida hace 13 años, sirvieron para que aterricen narcoavionetas por su ubicación estratégica. Emilio Zamora, TC Televisión. Estas son 540 hectáreas de terreno en las que se supuestamente invirtió $1.500 millones. Lo que usted ve aquí es un inmenso terreno aplanado. Para que tengan una idea del tamaño, tiene más o menos la misma superficie de Urdesa en Guayaquil. Hay países más pequeños, como el Vaticano o Mónaco. ¿Qué hay en estas tierras? Muy poco. Un acueducto que tiene poquísima utilidad y un campamento con 140 viviendas. Desde que se concibió la construcción de una refinería en este lugar, hubo corrupción. Por esas tierras que están en medio de la nada, se pagó más de 50 veces el valor con el que aparecían en el catastro municipal. Una vez compradas con un tremendo sobreprecio, Rafael Correa y Hugo Chávez se juntaron para firmar un convenio para construir la refinería del Pacífico. Los delegados de ambos presidentes lo primero que hicieron fue contratar los estudios por $140 millones. Pero este dinero no fue suficiente. Entonces el gerente de área externa, un venezolano llamado Yusif Homaiden, pidió que se duplique esa cantidad. Así que se aumentaron $140 millones. Luego se conformó un directorio ejecutivo y se nombró gerente de la refinería a Carlos Proaño Romero.
entonces comenzaron a aparecer las empresas depredadoras, Worsley Parsons, la surcoreana SKE y la famosa Odebrecht. Ellas hicieron propuestas para hacerse cargo de las principales obras, o las primeras: aplanar el terreno, montar un campamento y construir un acueducto. El gerente Proaño, para evitarse líos, le indicó al secretario del presidente Correa, Galo Mora, que había inconsistencias en el contrato. Pero aún así, en la presidencia, Alexis Mera no vio ningún problema. Y el 18 de enero de 2010, el presidente firmó el contrato como testigo de honor. Aquí se fueron 260 millones de dólares más. Meses más tarde se incorporó al directorio, ¿saben quién? Jorge Glass. Y vino un nuevo contrato de asesoría para encontrar un gerente. Aquí se fueron $1,5 millones de dólares más para decidir que la empresa Worsley Parsons sugiera que la empresa azul de William Phillips, esposo de una asesora del presidente Correa, se haga cargo. Para no alargarles la historia, se contrató con Odebrecht el movimiento de todas estas tierras por 290 millones de dólares más. Pero como no fue suficiente, se hizo otro contrato por 230 millones de dólares para aplanar la tierra que habían removido. Y 50 millones más para obras complementarias. Luego se contrató una vía de acceso con la empresa Verdú, hoy completamente destruida, por 12 millones de dólares. Finalmente se firmó un nuevo contrato con Odebrecht para la construcción de un ducto de aguas crudas por 260 millones de dólares. Actualmente el acueducto casi no funciona y solo sirve para que algunos sabidos lo rompan y se roben el agua que debería llegar hasta las plantas potabilizadoras en Manta, Jipijapa y otras ciudades de Manabí. Además, se gastaron 36 millones de dólares en estudios, 20 millones en otra vía a Montecristi. Total, se despilfarraron más de 1.500 millones de dólares. Esto que ven aquí, estas son todas las obras, esto es lo que existe, esta es la refinería del Pacífico y todas esas obras fueron hechas con sobreprecio. ¿Quiénes se enriquecieron? Odebrecht, Worsley Parsons, William Phillips y la mayoría de funcionarios que estuvieron involucrados en esos contratos. Algunos fueron a parar a la cárcel por otros casos de corrupción. Otros han pasado de agache. Pero todos ellos quieren volver y hacen campaña pidiéndoles el voto, seguramente con el dinero que se robaron. Excelente viernes para todos, ya estamos listos en La Roja. Atención, por tráfico de drogas, un menor de 16 años fue asesinado en el norte de Guayaquil. En esta semana se han registrado varios hechos violentos, no solo en la urbe porteña, sino en la provincia del Guayas, que hasta ahora dejan 19 crímenes en lo que va del mes de enero. Se trata del último hecho violento registrado en Guayaquil. Este joven fue baleado cuando caminaba hacia su casa. Al parecer, el crimen obedece a rivalidades por tráfico de drogas. Así lo dio a conocer la policía, tras realizar tareas investigativas basadas en el entorno familiar del muchacho. Sí, efectivamente, este rato, como manifesté, estamos recabando la información. Lo que tenemos de información es que el ciudadano hace aproximadamente un mes, conjuntamente con el hermano, ha sido detenido por la situación de tráfico interno de drogas, igualmente puesto en libertad por la autoridad competente. En este momento estamos recabando toda la información como le manifesté. Todavía no se establece cuántos disparos recibió el menor, pero según los pobladores, 2 fueron en la cabeza.
Según lo que nos indican moradores del sector, es que una motocicleta había ingresado, había realizado los disparos contra la unidad del menor de edad y después había huido del lugar. En estos primeros 15 días de enero en la provincia del Guayas se han registrado 19 muertes violentas. El motivo principal es la disputa entre bandas delictivas por el territorio para la venta de la droga. Estamos, como les vuelvo a manifestar, estamos recabando información, estamos recabando toda la información. En este momento tenemos menos 8 violentas en comparación al año 2020. Se conoce que varios equipos de la DINASED están investigando caso por caso para tratar de ubicar a los sicarios. Jorge García, TC Televisión. Cambiamos de tema. Esta semana se cumplieron varias diligencias judiciales como la toma de versiones de los presuntos involucrados en la muerte de Lisbeth Vaquerizo. Veamos cuáles han sido. La semana inició con la detención del doctor Marlon Heras Martínez, el único detenido hasta el momento por el caso de Lisbeth Vaquerizo, por aparentemente ser quien firmó el acta de defunción que certificaba que la víctima tuvo una muerte natural. A Heras un juez le dictó prisión preventiva por el delito de femicidio en calidad de cómplice. Este martes, los padres y hermanos de Luis Hermida Núñez, principal sospechoso en la muerte de Lisbeth, estuvieron llamados a rendir su versión libre y voluntaria en la Fiscalía La Merced. Pero antes de iniciar la diligencia, una llamada al ECU 911 alertó sobre una posible amenaza de bomba en el inmueble, ubicado en las calles Víctor Manuel Rendón y Córdoba, en el centro de Guayaquil, por lo que funcionarios y asistentes tuvieron que desalojar el edificio y las actividades quedaron suspendidas. Esto generó el rechazo de los familiares de la víctima, que calificaron lo ocurrido como un acto planeado y que sería parte de la película de horror. El miércoles, por primera vez, el abogado de la familia Hermida Núñez, Alexander Espinales, habló ante las cámaras para confirmar que Luis Javier efectivamente se encuentra en Colombia en calidad de prófugo. En horas de la tarde del mismo miércoles, un juez finalmente, tras varios pedidos, firmó 4 boletas con fines investigativos dirigidas para Nancy Núñez, Bolívar Hermida y Miguel Ángel Hermida, padres y hermano de Luis, además de un trabajador de la funeraria Santa Ana. Tras la medida, la policía y fiscalía realizaron allanamientos en Sauces, Portete y en la urbanización Puerto Azul. Sin embargo, en ninguno de los allanamientos hubo detenidos. Lo que más llamó la atención de la familia de Lisbeth Vaquerizo es que hayan transcurrido 3 semanas para que se emitan dichas boletas. Ahora no solo Luis Hermida está en calidad de prófugo, sino también sus padres y hermano, quienes, según versiones extraoficiales, se encontrarían junto a él. Desde la Comandancia de Policía se confirmó que las unidades de investigación están trabajando arduamente en la localización de estas personas, en medio de las protestas continuas que realizan los familiares de Lisbeth Vaquerizo en los exteriores de la Fiscalía, pidiendo celeridad en el proceso judicial. Vanessa Filella, TC Televisión. Tenemos muy de cerca este caso que ha conmocionado a todo un país, no solo por cómo ocurrieron los hechos, sino lo que se va desarrollando en el proceso judicial. Cambiamos de tema. En su natal Santo Domingo fue sepultado el sargento de policía asesinado por delincuentes en Pedernales, provincia de Manabí. Fernando Escurra estuvo en la ceremonia del último adiós y nos cuenta cómo avanzan las investigaciones. Amigos, familiares y compañeros de armas del sargento Pilco llegaron hasta su casa en la cooperativa Echenique Cueva en Santo Domingo para despedirse del oficial que deja 2 hijos en la orfandad. Mi esposo murió como un héroe, pero nos dejó a nosotros hechos pedazos. La muerte sorprendió al policía cuando hacía un operativo de rutina en Pedernales. Por 23 años perteneció a la institución. Uno de los responsables de su muerte fue capturado. Siempre él se supo ganar con el amor a la familia, el amor a los hermanos, el amor a la ciudadanía, al trabajo, que él lo entregó todo. En la iglesia Nuestra Señora de la Asunción fue la misa de cuerpo presente. Luego el féretro, cargado por sus compañeros, llegó al cementerio de Santo Domingo. El detenido ingresó a la cárcel El Rodeo en Manta. La policía sigue el rastro de los cómplices que consiguieron escapar. Presuntamente participó en estos lamentables hechos. Han dictado prisión preventiva por el delito de asesinato. Sus padres, su esposa, familiares y amigos lo vieron por última vez. Este fue el último adiós del sargento primero Aladino Pilco, luego de 23 años de trabajo en la institución policial. Los altos mandos prometieron una exhaustiva investigación para dar con el paradero de los responsables de su muerte. Desde Santo Domingo de los Áchilas, con imágenes de Víctor Quilumba, Fernando Escurra, TC Televisión. Y bien, así concluye esta semana informativa. Un abrazo para todos. Gracias, como siempre, por su gentil sintonía. Buen fin de semana, como siempre. Así es. Y una buena noche. Descansen, por favor. Nos vemos el lunes con más información.